leamos la palabra de Dios. Y hoy esta tarde hemos estado anunciando que hoy esta tarde es el día de familia. Y en verdad mi corazón está lleno porque yo sé que esta lección, lo que vamos a estar compartiendo por parte de la palabra de Dios, yo quiero que sepa que va a ser una de las lecciones más importantes que yo voy a compartir con ustedes, porque cada uno de nosotros somos parte de una familia natural. Algunos de nosotros somos casados, estamos ahorita en un matrimonio. Algunos de nosotros en el futuro, amén, vamos a entrar en un matrimonio, o algunos de nosotros en un tiempo u otro hemos estado en un matrimonio. Y la familia es de gran importancia y en verdad es un tema al cual no le damos suficiente tiempo, atención a hablar sobre estas cosas. Pero llega el tiempo en que es necesario hablar sobre todo esto, porque lo más importante en el cuerpo de Cristo, lo más importante en la iglesia es que nuestros matrimonios, que nuestras familias sean fortalecidos en el Señor. Y es solamente la palabra de Dios que puede traer todo esto a nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3. Amén. En el Nuevo Testamento, el libro de Colosenses capítulo 3, y vamos a estar leyendo juntos, comenzando en el verso 18. Amén. El verso 18 al verso 21. Amén. Y voy a decir muchas cosas, aunque yo pido por favor que enfoque hoy esta tarde. Trate de escuchar cada palabra que yo voy a hablar, porque necesitamos que se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Amén. Libro de Colosenses capítulo 3, comenzando en el verso 18, dice la palabra de Dios: casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. Y ahí vamos a dejar de orar. Amén. Y durante el estudio vamos a estar leyendo muchos versos de escritura. Amén. Pero vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a recibir de su palabra hoy, esta tarde. Amén. Aleluya. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Damos gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo. Y ahora, Señor, aquí estamos adelante de ti. Y yo pido, Señor, que por parte de esta lección, por parte de tu palabra, verdad, que tú nos hables, que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a comprender tu voluntad, tu plan para nuestras vidas, para nuestras familias. Señor, haz tu obra en nosotros y no dejaremos de darte el honor y la gloria. Y todos digan amén. Todos digan amén. Aleluya. Pueden tomar su lugar hoy, esta tarde, y vamos a tener un buen tiempo juntos hoy, esta tarde, estudiando la palabra de Dios. No hay nada más importante. Amén. La palabra de Dios es en verdad lo que nos da atención, hermano Montoto. La palabra de Dios es lo que nos guía, es lo que nos llega a dirigir a nosotros. Amén. Si no fuera por la palabra de verdad, en verdad no tuviéramos esperanza hoy, este día. Pero en este día de familia en que enfocamos sobre la familia, yo quiero hablarles sobre este tema: el diseño de Dios para la familia.
el diseño de Dios para la familia. Y yo quiero decirle que en verdad Dios tiene un plan para la familia. Amén. No hay razón de por qué estar confundidos acerca de la familia. Cuando una pareja va a entrar a un matrimonio, yo creo que la cosa más mejor que esa pareja puede hacer es asentarse con su pastor, un buen consejero de matrimonio, y preguntarle a su pastor, ese consejero, ¿qué es lo que dice exactamente la palabra de Dios tocante la familia y el matrimonio? Amén. Yo pienso que eso salvará mucho dolor de cabeza y mucho dolor de corazón también. De todas las preguntas que podemos tener acerca de la familia, la pregunta que debemos de estar preguntando es, ¿cuál es el diseño original de Dios para la familia? Escuche lo que yo he dicho. La pregunta al cual yo le digo que nosotros debemos de estar preguntando. ¿Cuál es el diseño original? No el diseño de la sociedad hoy en día. No el diseño acerca a lo que usted y yo pensamos, pero ¿cuál es el diseño original de Dios para la familia? Tristemente, cuando pensamos sobre la familia, muchos no tienen buenas memorias. Y es necesario ser franco hoy en día. Es necesario ser franco en estudiando la palabra de Dios. En la Escritura solamente hay 4 capítulos sin pecado. El primer y el segundo capítulo de Génesis y el 21 y el 22 capítulo de Apocalipsis. Hasta la Escritura tiene muchas historias trágicas acerca de la familia. La palabra de Dios nos enseña el efecto del pecado sobre la familia. Y déjeme nomás recordarle que cuando una familia ha sido destruido, cuando una familia ha sido quebrado, cuando una familia en verdad no vive en paz, es solamente por una razón, y es por la razón del pecado. Nunca es la voluntad de Dios que una familia sea quebrado. Nunca es la voluntad de Dios que la familia no tenga paz y que esté viviendo en un estado confundido. Amén. Adán y Eva, nosotros sabemos, pecaron. Y Adán respondió echándole la culpa a su esposa. Fueron padres de 2 varones y un hijo mató al otro. Abraham, el hombre escogido por Dios, tuvo 2 esposas que quebró el diseño de Dios y por fin echó afuera de la casa una esposa con su criatura. Jacob se casó con varias esposas, igual a su abuelo. El rey David tuvo muchas esposas y su propio hijo violó a su hermana. Y entonces el hermano de la hija, Absalón, mató el hijo que la violó. Uno llega a ver en estas historias verdaderas, estas historias bíblicas, uno llega a ver la situación tan mal que encontramos cuando hay pecado entre una familia. Y cuando consideramos la narrativa bíblica, vemos muchas relaciones familiares que fueron quebrantados por el pecado. Es en verdad lo que yo he acabado de leerles. Y hoy en día la historia tristemente es la misma.
El pecado todavía destruye la familia. Luego no vemos muchos ejemplos del diseño de Dios hasta hoy en día, en el día en que estamos viviendo y quizás hasta también en nuestras vidas. Quizá mientras que yo estoy dando esta lección, usted está pensando a lo mejor también de su familiar o de experiencias al cual usted ha visto que se han llegado a cumplir en la vida de gente acerca a usted. De hecho, vemos el resultado de pecado por la redefinición de matrimonio. Llegamos a ver el resultado de pecado por la redefinición de matrimonio. En muchas culturas los hombres tienen varias esposas y hasta el matrimonio homosexual es aceptado hoy en día. Estamos hablando de no el diseño de Dios para la familia, pero estamos hablando de el resultado de pecado que ha llegado a nuestra sociedad por la redefinición de matrimonio. En otras palabras, mientras que Dios ha tenido un concepto del matrimonio, mientras que Dios ha tenido un diseño por el matrimonio, nosotros hoy en día en nuestra sociedad, en los tiempos en que nosotros estamos viviendo por el resultado de pecado, nosotros ahora tenemos esa redefinición de matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios por la familia? ¿Y cómo podemos tener las relaciones apropiadas que Dios intentó? Esa es la pregunta que en verdad debemos de preguntarnos y es la pregunta que en verdad yo deseo contestar hoy esta tarde. Amén. Ahora, nosotros sabemos y yo les voy a estar hablando de la manera en que cada uno de nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Cada uno de nosotros somos creyentes de Dios. Es la razón de por qué hemos venido a la casa de Dios a alabarlo. Y cuando nosotros venimos a las cosas de Dios, a la casa de Dios, eso debe de traer un cambio para hoy en nuestras vidas. Muchas veces cuando una persona viene a Cristo, lo que sucede es que no hay mucho cambio. Y en verdad podemos decir que es un error, porque cuando una persona llega a los caminos de Dios, yo quiero decirle que debe de haber un cambio en nuestras vidas. Cuando en verdad proclamamos nosotros que hemos sido salvos, esa salvación debe de traer un cambio real en nuestras vidas. En el libro de Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice que nuestra relación con Cristo debe de afectar todo en nuestras vidas, y yo quiero decirle que hasta también debe de afectar nuestros matrimonios y la relación que nosotros tenemos entre nuestra familia. Colosenses capítulo 3 verso 1 nos dice eso: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Ahora que somos salvos, la salvación de Dios debe de tener un efecto radical, un efecto radical en nuestras vidas. Debe de cambiar nuestra manera de pensar. Verso 2 nos dice esto: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y la pregunta existe, ¿qué de nuestras relaciones? Y ahora, ¿qué de nuestras relaciones? ¿Cómo debe mi posición en Cristo afectar a mi relación familiar? Cuando uno
viene a las cosas de Dios y uno es salvo, la salvación de Dios debe de afectar nuestros matrimonios. Ahora que estamos viviendo por el Señor, nosotros debemos de tener los matrimonios más felices, más mejor en todo este mundo. Nosotros ahora como hombre y mujer debemos de ser cambiados, porque ahora Cristo nos ha cambiado a nosotros, y ese cambio positivo, ese cambio de salvación también ahora debe de afectar el matrimonio en cual nosotros estamos. Amén. Y yo entiendo que quizás hoy esta tarde tenemos solteros, solteras aquí, pero oh, qué bueno, me da gusto. Porque ojalá que esta lección le hable algo a usted, y de esa manera cuando usted entra en esa relación, en ese matrimonio, que esta lección pudiera enseñarle un poquitito de algo para ayudarle a usted en su futuro. Amén. Ahora vamos a hablar sobre las responsabilidades familiares en el diseño de Dios. Amén. Porque el hombre tiene responsabilidad y la mujer también tiene responsabilidad, y en verdad los dos tienen responsabilidad. Amén. Primero vamos a hablar sobre la responsabilidad de la esposa. Amén. Aleluya. Y llegamos a ver que en verdad Dios nos enseña, la palabra de Dios es muy claro acerca la responsabilidad de cada uno de nosotros. No hay razón de por qué pensar, yo pienso que no hay nada mal. Es bueno, amén, a poder levantar un libro acerca el matrimonio, amén, acerca la familia, y a poder tratar de aprender algo. Pero déjeme decirle, no hay otro libro más mejor al cual nosotros podemos leer para recibir dirección, para conocer exactamente cuál es el plan de Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros, más que la palabra de verdad. Amén. Esto es lo que dice la Escritura. Vamos a hablar primero sobre la responsabilidad de la esposa. Colosenses capítulo 3, verso 18 nos dice esto: casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. Estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. La palabra sujetar en nuestra sociedad tiene una connotación negativa. Muchas veces cuando nosotros escuchamos esa palabra, a sujetarnos, pensamos de algo muy negativo. Es difícil para nosotros a recibir esta palabra, y en verdad no nos gusta hablar sobre esto, pero es de gran importancia. La palabra sujetar no quiere decir que uno es inferior. La verdad es que muchas veces nosotros no sabemos exactamente la definición de esa palabra, y es la razón de por qué pensamos mal cuando escuchamos esa palabra. Pero la palabra sujetar no quiere decir que uno es inferior. Es a decir que uno debe de venir abajo. En el ejército, un sargento, escuche, un sargento no es inferior a un capitán. En verdad no es. Un sargento en el ejército no es inferior. No es inferior a un capitán, pero el sargento viene bajo el capitán para que haga orden. Para que haga orden. Por el propósito de tener orden. Autoridad tiene que existir en una relación para que
para que haga orden. Y cuando Dios hizo la relación del hombre y la mujer, lo hizo con orden para que pudiera funcionar bien. Amén. Y para que pudiera funcionar en orden. El problema hoy en día, y usted lo sabe igual que yo, es que muchas veces, porque por nuestra naturaleza humana y porque somos humanos, lo que pasa y lo que sucede entre nuestros familiares, entre nuestros matrimonios, es que es muy fácil para nosotros salirnos de ese orden. Y cuando un matrimonio trata de existir afuera del orden que Dios ha puesto, es entonces que suceden problemas. Amén. La sumisión no quiere decir que la esposa es menos que su esposo. No quiere decir eso. Ese no es el plan de Dios. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Galatas capítulo 3, verso 28, note lo que dice. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y tenemos que salirnos de ese concepto. Porque la verdad es que la palabra del Señor nos enseña que la sumisión no quiere decir que la esposa es menos que su esposo. Eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios dice que no hay varón y ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Hay igualdad en Cristo. Hay igualdad en Cristo, pero la igualdad y unidad en Cristo no deshace a nuestro propio lugar que nosotros debemos de tomar. No deshace ese orden. La igualdad no deshace autoridad. Aunque el esclavo y su dueño eran igual ante los ojos de Dios. Aunque el esclavo y su dueño eran igual ante los ojos de Dios, el esclavo todavía tenía que sujetarse a su dueño. Porque eso era el propio orden, eso era la autoridad. Y vemos la autoridad y sumisión en el primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 3. Note lo que dice, primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, aquí viene el orden, aquí viene la autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Es el orden de autoridad y sumisión conforme a la voluntad de Dios. El hombre fue criado en la imagen de Dios. Y el pecado siempre ha tratado de destruir esa imagen en el hombre. Siempre. Y el resultado del pecado es la consecuencia al matrimonio. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, verso 16. Note lo que dice. Y esto llegó a ser la consecuencia por el pecado, la consecuencia al matrimonio. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Llegó a ser el resultado del pecado y la consecuencia.
al matrimonio por ese pecado. Amén. Con que yo sé que muchas veces nuestras damas dan la pregunta pero ¿por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que ser tan doloroso cuando una mujer da a luz a un niño? Y esta es la razón de por qué. Todo se trata de sumisión en el contexto de amor. Y es muy importante reconocer eso. Cuando nosotros hablamos de autoridad, cuando nosotros hablamos de sujetarnos, cuando nosotros hablamos de sumisión, nosotros tenemos que cambiar. Ahora que nosotros somos nacidos de nuevos, ahora que nosotros somos cristianos, ahora que tenemos una vida nueva, nuestro concepto de autoridad, nuestro concepto de sujetarnos, nuestro concepto de sumisión ya no es como lo piensa el mundo y la sociedad, porque nosotros comprendemos que autoridad, orden, sumisión, todo viene en el contexto de amor. Es igual como acerca la salvación. El Hijo de Dios se entregó a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre. El Hijo se entregó a esa autoridad. La carne se entregó a la voluntad del Espíritu. Pero todo en el contexto de amor. ¿Por qué se entregó el Hijo a la cruz de Calvario? ¿Por qué fue contrario a la voluntad de su carne, natural en su carne? Él no quería ir a esa cruz de Calvario. En su carne, él en su humanidad, él no quería sufrir todo eso, pero por amor, por un mundo perdido, él se entregó a la autoridad, él se entregó a la voluntad del Padre, y todo fue en el contexto de amor. Y déjeme decirle algo, es la misma manera. El hombre no debe de demandar que su esposa se sujete a él. El hombre no debe de demandar que su esposa se sujete a él. El hombre la debe de amar. El hombre la debe de cuidar, la debe de animar. La mujer se debe sujetar con gusto. Cuando pecado entró al mundo, su misión en el contexto de amor fue quebrado. Y eso llegó a ser el problema. Amén. Y el resultado es que vemos matrimonios destruidos. Amén. La mujer trata de controlar el hombre, y el hombre trata de dominar la mujer, y en verdad lo que resulta son problemas. La consecuencia es un desorden en la sociedad. El hogar es quebrado, entonces el sistema de educación es quebrado, y el gobierno es quebrado por el hogar, porque el hogar en verdad es la fundación de la sociedad. Pero cuando la familia, cuando nuestros matrimonios no están funcionando conforme a la voluntad de Dios, y esa familia, ese matrimonio llega a quebrarse y está afuera de orden, comienza a afectar todo en este mundo, y hasta afecta la sociedad en que usted y yo estamos viviendo. Amén. Pero déjeme decirle, y yo sé que muchas veces, y en verdad la parte de la mujer, en verdad no voy a hablar mucho. Yo creo que recibimos el punto, y hoy esta tarde más que todo yo espero que su corazón esté abierto hoy esta tarde. Es en verdad lo que nosotros tenemos que oír. Nosotros tenemos que saber en nuestras vidas, Dios, qué es lo que tú esperas de nosotros, cómo podemos tener éxito, Señora.
entre nuestros matrimonios, entre nuestras familias. ¿Cómo podemos vivir nosotros en paz, Señora? ¿Cómo podemos vivir nosotros conforme a lo que tú esperas de cada uno de nosotros? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Escuche lo que le voy a decir. Vamos a hablar sobre la responsabilidad del esposo a la mujer. Amén. Y recuerde, no vaya a cerrar su mente hoy esta tarde, no vaya a cerrar su corazón, su espíritu. Yo sé que muchas veces queremos escuchar y recibir algo de ánimo que nos va a hacer correr. Déjeme decirle, esto nos debe de hacer correr, esto nos debe de hacer saltar, esto debe de traer gozo a nuestras vidas, esto nos debe de traer nueva fuerza a poder pensar, sí puedo vivir contento en mi matrimonio, sí puedo tener yo éxito en mi matrimonio, sí puedo vivir una vida feliz en este mundo. Déjeme decirle, más que todo, esto nos debe de ayudar, porque nosotros tenemos que llegar a ser un ejemplo por nuestros niños, un ejemplo por nuestros nietos, un ejemplo por nuestros jóvenes que todavía no han entrado a un matrimonio, y cuando ellos vienen a la casa del Señor, a ver lo que deben de ver, ellos deben de saber que sí es posible vivir en un matrimonio y estar contento, estar gozoso, vivir una vida buena, amén, en un matrimonio. A ver lo que se escucha hoy en día entre los jóvenes. Muchos de los jóvenes ni se quieren casar hoy en día. Es lo que yo he escuchado, es lo que yo he visto. Yo tengo hasta familiar que han dicho, nosotros no nos queremos casar porque a casarse uno es una vida miserable. Ellos dicen, yo he visto el divorcio, yo he visto matrimonios quebrados, yo he visto los problemas, yo no quiero nada que ver con eso. Esa es la actitud de una persona que no conoce el plan, el amor de Dios. Pero nuestros jóvenes en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, yo quiero que ellos sepan si es posible a tener un buen matrimonio, si es posible vivir conforme a la palabra de Dios y saber lo que es a vivir una buena vida en este mundo con su esposo o su esposa. Amén. ¿No quiere usted eso para sus hijos? ¿No quiere usted eso para sus nietos? ¿No quiere que sus hijos crezcan sabiendo que con Dios es posible a vivir feliz? Yo creo que es lo que cada uno de nosotros esperamos. Es la razón de por qué esto es de gran importancia. Y si yo no les hablo sobre estas cosas, si no tomamos el tiempo para hablar sobre estas cosas, entonces ¿cuándo en verdad lo vamos a entender y comprender y recibir? La responsabilidad del esposo a la mujer. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 19. Y en verdad, varones, yo tengo más que decirles a ustedes que ni lo que le he hablado a las damas. Porque la palabra de Dios nos habla más directo a nosotros, varones. Y cada varón yo quiero que escuche, ponga atención, saque todo de su mente y escuche lo que vamos a hablar. Colosenses capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El apóstol dice algo radical, porque en esos tiempos la mujer, bajo la ley del judío y griego, era la posesión de su esposo, con ningún derecho legal, en esos tiempos. Y Pablo el apóstol habla algo contrario a la sociedad.
Pero la enseñanza de Pablo era contrario a la sociedad del judío y griego. Efesios capítulo 5, verso 22. Noten lo que dice, varones, escuchen. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23, Efesios capítulo 5, verso 23. Y por favor, amén, los que están ayudándome, por favor, quédense conmigo. Verso 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, al cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, varones, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Está escuchando? Verso 26, verso 26, para santificarla. Hay una razón de por qué usted debe, como varón, amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hablando del cuerpo de Cristo. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28 sigue hablando del cuerpo de Cristo. Estaba hablando del cuerpo de Cristo y ahora comienza a compararlo a un matrimonio y el amor que un varón debe de tener por su esposa, su mujer. Verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Igual como Cristo amó a la iglesia, el varón debe de amar a su mujer. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, vamos a ver estos versos de escritura un poquitito más, pero vamos a hablar sobre las características del amor de un esposo. Las características del amor de un esposo. ¿Cómo debe el hombre amar a su mujer? ¿Cómo debe el esposo amar a su esposa? Sabemos que la palabra de Dios nos dice que una mujer, la esposa, la dama, ella debe de sujetarse al hombre, a su esposo. Y en verdad es el único requisito que la palabra del Señor nos enseña conforme a la mujer. Pero yo quiero decirles, varones, hombres de Dios, que la responsabilidad cae sobre nosotros. La mujer, ella, todo lo que pide Dios es que ella llegue a sujetarse al hombre. Pero hay mucho más que Dios espera de usted y yo. Si en verdad usted y yo como hombres, como esposos, vamos a tener éxito, hay una lista de cosas que Dios espera de nosotros. Primeramente dice que el amor de un esposo debe ser realista. Debe de ser realista. Cristo amó y murió por una iglesia imperfecto. Dios sabía, Jesucristo sabía que su iglesia, su cuerpo de Cristo, nunca iba a llegar a ser perfecto. Pero aunque Dios sabía que su iglesia no iba a ser perfecto,
el Señor Jesucristo como quiera se entregó a ella, dio su todo a ella, sacrifició su vida para ella, Él dio todo lo que Él tenía para ella, sabiendo que en verdad su iglesia nunca iba a llegar a ser perfecto. El esposo debe de amar a su esposa con su imperfección. Y debemos nosotros, varones, recordarnos que cómo podemos esperar que nuestras esposas sean perfectas cuando nosotros no somos perfectos. Pero Dios dice, nos enseña, recuerda lo que dice la palabra: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a ese lugar en nuestro matrimonio, a ese lugar en nuestras vidas, en que nosotros nos vemos en el espejo. Y cada mañana que nos vemos en el espejo, que nosotros como hombres llegamos a realizar que porque nosotros no somos perfectos, y como nosotros no somos perfectos, no podemos esperar que nuestras esposas sean perfectas. Nunca van a ser perfectas. Nosotros nunca vamos a ser perfectos. Cristo sabía que su iglesia no iba a ser una iglesia perfecta, pero Él como quiera amó a su iglesia y dio todo a su iglesia, igual como usted y yo como varón de Dios debemos de dar todo a nuestras esposas. Y los varones digan amén. Los varones no quieren decir amén. Aleluya. Número 2, el amor de un esposo debe de ser sacrificial. Debe de ser sacrificial. El esposo debe de siempre hacer el sacrificio por su esposa. Debe de siempre hacer el sacrificio por su esposa. Dar como sacrificio su tiempo, sus amistades, su energía, hasta carrera si es necesario por un poco de tiempo para amar a su esposa. Recuerda que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, hablando de la iglesia. Él hizo ese sacrificio, amén. Y varones de Dios, yo le voy a decir, si nosotros deseamos tener un buen matrimonio, nosotros tenemos que hacer ese sacrificio. La mujer no debe de hacer el sacrificio, nosotros debemos de hacer el sacrificio. No debemos de decir, pues tú haces el sacrificio primero, y si tú lo haces primero, entonces yo lo voy a hacer. No, el hombre como líder, el hombre que como el que está dirigiendo, el hombre debe de hacer el sacrificio para su esposa, para su familia. Él debe de ser el primero que dice, yo lo hago, yo lo voy a hacer, yo te lo doy, yo voy a estar aquí. El hombre siempre debe de ser el primero para hacer el sacrificio. Número 3, el amor del esposo debe de ser decidido y con sentido. Amén. El amor del esposo debe de ser con un sentido grande. Debe de ser decidido. El esposo debe de amar con propósito, con acción, guiando, dirigiendo siempre. No flojo en su amor, no débil en su amor, no con un pie en su matrimonio y un pie afuera. Pero debe de ser un líder por lo mejor de la relación. El esposo siempre debe de saber la razón por sus hechos, la razón de por qué ama como ama, y debe de amar con todo lo que tiene. Amén. Amar todo con todo lo que tiene. Note que en la palabra del Señor que nosotros leímos dice la Escritura que Cristo
hizo, Él amó de esta manera. Note lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Cristo amó, cuando Él se ofreció, cuando Él se dio como sacrificio, Él lo hizo con un propósito. Él lo hizo porque Él dijo, yo voy a pagar el precio por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, para que sea una iglesia santa, para que sea mi esposa sin mancha. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Él estaba diciendo, lo que yo hago, lo hago con todo lo que yo tengo, sabiendo la razón de por qué yo lo estoy haciendo. Con propósito, con propósito. Y nuestro amor para nuestras esposas debe de ser con propósito. Amén. Con propósito. No deje a su esposa que sea la primera que se arregla para venir a la casa de Dios. Usted como varón debe de ser el primero en la casa que se comienza a alistar, a arreglar para venir a la casa del Señor. No deje a su esposa que le diga, ándale, levántate, es tiempo para ir a la casa de Dios. No, tú debes de mostrar, debes de enseñar. Yo voy a ser el líder, yo voy a dirigir, yo voy a amar con propósito, yo voy a amar con todo lo que yo tengo para poder guiar a mi familia, para mostrar que en verdad yo tengo el corazón para todo esto. Amén. El amor del esposo debe de ser personal. El esposo debe amar a su esposa igual como ama su propio cuerpo. Amén. Igual como un mismo se ama. Quédense conmigo, varones. Igual como uno mismo se ama. Con el mismo amor que él mismo se ama, igual como el hombre hace cosas para mantenerse, debe de hacer algo todos los días para mantener su matrimonio. Es la responsabilidad del hombre a cultivar un hogar contento y de paz. Amén. Note, recuerde lo que dice la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, dice la palabra del Señor. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es lo que dice el Señor. En verdad, cuando un hombre no ama a su mujer, uno mismo se está haciendo daño. Uno mismo se está lastimando. Porque cuando uno como casado, uno como esposo no ama a su mujer, en verdad lo que está diciendo es, yo mismo no me amo. Yo mismo no me amo. Amén. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie hace eso, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Igual como Cristo cuidó, amó a la iglesia, nosotros debemos de amar a nuestra esposa. Dice, yo sé las palabras, una vez más, sumisión y autoridad son palabras que no nos gusta oír, pero una mujer que es amada de esta manera no va a tener problemas sujetando cuando ha sido cuidada de esta manera. Una mujer que es amada de esta manera, que se cuida de esta manera, en verdad no va a tener problemas sujetándose a su esposo. La razón de por qué muchas veces una esposa no se quiere sujetar a su esposo es porque en verdad ella no siente amada, no siente que es una mujer cuidada. Pero cuando una mujer llega a recibir todo esto de su esposo, es entonces que una mujer no tiene ningún problema en sujetándose a su esposo y vivir conforme a el plan, el orden que Dios ha puesto para nosotros. Amén. La escritura nos dice que
es el amor de Dios que trae el hombre al arrepentimiento. Piense usted de eso. ¿Sabe lo que nos trae a nosotros al arrepentimiento? ¿Sabe por qué usted se arrepintió por la primera vez? No fue por su deseo, fue porque usted llegó a sentir el amor de un Dios bueno, de un Dios grande. Y cuando usted llegó a sentir ese amor de nuestro Dios, causó algo en su corazón, que usted se quiso sujetar a Dios. Usted se quiso sujetar a Dios. Y trabaja lo mismo para un hombre, una mujer. Cuando una mujer llega a sentir ese amor de su esposo, ella llega a sujetarse a él. Amén. Y trabaja de esa manera. ¿Qué debe hacer un esposo cuando su esposa no se quiere sujetar a él? ¿Qué en verdad debe de hacer? ¿Cómo se debe de arreglar esta situación? ¿Debe enojarse y tratarla a ella de una forma mal? ¿Cómo debe el hombre tratar con todo esto? El primer libro de Corintios, capítulo 13, verso 4 nos dice lo que debemos de hacer. Note lo que dice. Primer libro de Corintios, capítulo 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Con paciencia el esposo debe de amar a su esposa, confiando que Dios va a tocar el corazón de ella. De esa manera debemos de tratar esa situación. Porque en amando a nuestras esposas como cristianos, podemos nosotros creer que Dios va a hacer la obra en nuestro matrimonio. ¿Qué debe hacer la esposa cuando el esposo no la está amando y guiando espiritualmente? Cuando el esposo no está cumpliendo con su responsabilidad. ¿Qué es lo que debe de hacer una mujer, una esposa? Debe seguir sujetándole, debe de orar por él, debe de amarlo, debe de animarle en su lugar de liderazgo. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo será que eso es lo que va a trabajar en mi situación? El primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice la palabra del Señor que cuando una mujer llega a sujetarse, llega a amar a su esposo, tenemos que confiar que Dios va a tocar el corazón de ese hombre, y que por el amor de Dios que se está mostrando, ese amor de Dios tiene poder. Ese amor de Dios puede cambiar la situación. En verdad lo que nos enseña la Escritura es que debemos de sujetarnos el uno al otro, tener paciencia, amarnos el uno al otro y confiar como cristianos que Dios va a hacer la obra en nuestros matrimonios. Amén. ¿Qué dice verso 2? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Verso 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, amén, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén.
¿Ve? Por esa razón nuestras reglas de santidad son de gran importancia. Las reglas de santidad que son de gran importancia. En verdad, como una cristiana, dice la palabra del Señor, que nuestra conducta, que vuestra conducta sea casta y respetuosa. Que vuestro activio no sea el externo de peinados ostentosos. Ese peinado ostentoso en verdad no va a ganar nada. De adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice, para una mujer cristiana, en verdad eso no va a hacer nada bueno, no va a ganar nada, no va a ganar el corazón de su esposo, pero en verdad ese adorno tiene que ser del interior, amén, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe por qué nosotros creemos en reglas de santidad? Esta es la razón de por qué creemos en reglas de santidad. Porque lo importante es el espíritu de una mujer. Lo importante es el espíritu de un hombre. Lo importante es la condición del corazón de una cristiana, de una esposa. Lo importante es la condición del corazón, del espíritu de un esposo, de un hombre, amén, que llegue a estar en el orden de Dios, el diseño que Dios tiene para la familia, amén. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. En el plan, el diseño de Dios para un matrimonio. Amén. Para un matrimonio. Porque cuando hacemos nosotros eso, algo hermoso sucede. Vengan músicos, por favor. Algo hermoso sucede. Vamos a ponernos de pie hoy, esta tarde. Amén. ¿Cómo podemos tener un matrimonio cristiano contento? Tiene que estar fundado sobre los principios bíblicos. Los principios bíblicos, amén. El diseño que Dios tiene para la familia cristiana. O que cada uno de nosotros lleguemos a ponernos en nuestro propio lugar. Yo quiero que pasen ustedes para aquí, amén, aquí enfrente, y lo que yo quiero hacer es que vamos a estar orando sobre nuestras familias. Vamos a orar una bendición, una oración de bendición sobre nuestros matrimonios. Yo quiero que venga con su pareja, venga con su esposo, su esposa, mi esposa, que pase aquí adelante conmigo, y vamos a orar y creer que Dios nos va a escuchar a nosotros. Amén. Y hoy, esta tarde, déjeme decirle, quizás no es la lección más perfecta que usted ha escuchado. Quizás no lo he enseñado de la manera más perfecta en que lo debía de haber enseñado. Pero yo sé que Dios conoce mi corazón. Y yo sé que Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y yo creo con todo lo que yo tengo, que ustedes que están y son parte de un matrimonio hoy, esta tarde, más que todo desean tener éxito en su matrimonio. La cosa más horrible, la cosa más terrible que puede suceder en la vida de un matrimonio aquí, que está aquí presente, es que por una razón, nosotros nos salgamos afuera de ese orden y que nosotros lleguemos a permitir que el pecado entre a nuestro hogar a destruir ese hogar. Oh, ayúdanos a nosotros, varones, hombres de Dios, ayúdanos a tomar nuestro lugar. Y una vez me voy a repetir, todo lo que Dios le pide a la mujer
es que ella llegue a sujetarse a su esposo. Pero usted escuchó todo lo que Dios nos pide a nosotros. Dios, ayúdame a mí. La responsabilidad mayor cae no sobre la mujer, pero sobre el hombre. El hombre es el que tiene que hacer la mayoría del trabajo. Él es el que tiene que cumplir con la mayoría de la responsabilidad. Cae sobre el hombro de nosotros. Y yo estoy enseñando esto porque cada año vamos a tener día de familia, y hoy este año se ha tratado sobre nuestros matrimonios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos de ustedes varones que desean tener un matrimonio de éxito? Todos, todos, amén. Aunque algunos no alzaron sus manos, yo creo que sí quieren tenerlo. Todos lo queremos tener, amén. Todos queremos vivir en paz. Y sí se puede, sí se puede. Que Dios nos ayude a ser un ejemplo para nuestros niños, para nuestros niños, para nuestros nietos. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar un testimonio personal para que usted sepa que real es esto. Yo no tengo razón de por qué tener tanto orgullo que no puedo compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero sabe que había un tiempo en mi vida en que yo y mi esposa pensábamos que nos íbamos a divorciar, y es solamente por la gracia, la misericordia de Dios que estamos aquí. Pero sabe que nuestros hijos vieron por todo lo que nosotros pasamos. Vieron por todo lo que nosotros pasamos. Pero también alcanzaron mis hijos a ver de cómo Dios restauró a nuestro matrimonio. Ellos vieron eso. Ellos lo vivieron. Lo vivieron. Y sabe que llegó el día en que mi hija llegó a tener problemas en su matrimonio. Pero por fin, porque Dios es bueno, Él llegó, ahorita está en el proceso de reparar ese matrimonio, en que Dios ha salvado el matrimonio de ella, y ella no se va a tener que divorciar. Pero ¿sabe lo que dijo ella? Ella dijo: papá, mamá, yo he visto lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Esa es mi esperanza, que Dios haga en mi matrimonio lo que Él ha hecho en el matrimonio de ustedes. Oh Dios, qué bueno es. Y ve, esa es la razón de por qué esta lección se tiene que enseñar, para que sus hijos lleguen a tener esperanza, para que sus hijos lleguen a creer y saber: si puedo tener un matrimonio bueno en esta vida, si puedo vivir y estar contento con otra persona, con mi esposo, mi esposa, si puedo tener éxito en mi familia. Es posible, aunque el mundo dice que no es posible, aunque más que 50% de los matrimonios en el mundo se están quebrantando. Yo quiero que nuestros jóvenes, yo quiero que nuestros hijos, nuestros nietos lleguen a saber: es posible, es posible, es posible estar contento en tu matrimonio en este mundo, cuando uno sigue el diseño de Dios, el plan de Dios para nuestra familia, nuestros matrimonios. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Y yo no sabía que iba a compartir esa historia personal, pero yo siento que era la única manera de tomar su atención, que supiera usted la razón de por qué esto es importante. Oh, que Dios guarde nuestros matrimonios. Yo quiero que venga mi esposa, y yo quiero que venga la hermana Montoto. Venga por favor con su esposo, por favor. Cada pareja. Y déjeme decirle,
Para usted que quizás hoy, esta tarde, no tiene esposo, no tiene esposa, yo quiero que sepa que esto lo incluye a usted, porque esto fortalece el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, al cual usted es miembro. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es miembro de la familia de Dios. Con que todo esto lo incluye usted. Dios hace esto teniéndolo a usted en su corazón. Amén. Teniéndolo a usted en su corazón. Alce sus manos. Alce sus manos. Cada pareja, alce sus manos. Cada soltero, cada soltera, alce sus manos. Y yo voy a orar y pedirle el poder y la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Que Dios guarde nuestros matrimonios. Que la mano de Dios esté sobre nuestros matrimonios. Ayúdanos nosotros los varones. Ayúdanos a las damas a tomar nuestro lugar, a sujetarnos al plan de Dios. Dios, Señor Jesucristo, yo pido en el poder de tu nombre que conforme a tu palabra que hemos estudiado hoy este día, yo pido, Señor, que haga promesa, que haga bendición sobre cada hogar, sobre cada pareja hoy esta tarde. Yo pido, Señor, que tú guardes cada matrimonio. Señor, reprendemos toda cosa que quisiera venir a interrumpir lo que tú has juntado. Y Señor, yo pido que con tu gracia, con tu misericordia, con tu espíritu, oh Señor, que haga bendición sobre cada hogar, cada pareja, cada soltero, cada soltera, Señor, cada joven, cada niño. Señor, que podamos ver la esperanza que tú tienes para nosotros, un amor puro, un amor santo, Señor, que se haga a tu gloria, a tu honor. Y ahora alce sus manos y dele gloria al Señor. Dele gracia al Señor mientras que la hermana Gracie comienza a cantar. Dele gloria, dele gracia al Señor. Aleluya por su esposo, su esposa. Oh Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por un amor puro, por un amor santo. Que aunque no seamos perfectos, que nos has enseñado a amar, que tengamos éxito, que haya éxito en la vida de nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, entre nuestras